Bien, vamos a explicar el problema del último ejercicio para que, al igual que con los demás ejercicios del taller, se pueda observar el procedimiento para resolver este tipo de situaciones. Empezando, ustedes tienen el enunciado en el cual les mencionaba la importancia que tiene el reconocer que se trata de dos móviles, el objeto A y el objeto B, donde el objeto A tiene una aceleración de 2,4 metros por segundo cuadrado y empieza su movimiento desde el reposo. Adicional también, el objeto B se informa en el enunciado que está a 100 metros detrás del objeto A, viajando a 120 km por hora en ese momento y frenando, o sea que su velocidad inicial será 120 km por hora con una aceleración de 0,80 metros por segundo. Y como está frenando, entonces debo hacer la suposición para el valor en las ecuaciones de esa aceleración negativa. De ahí entonces, al moverse por carriles paralelos, los objetos pueden estar en la misma posición, esto en un tiempo o dos tiempos. Por eso es que preguntamos el tiempo en el que el objeto B le toma pasar al lado del objeto A, y también entonces la velocidad o velocidades, suponiendo entonces que pueden ser dos. La distancia que recorre cada objeto desde que empieza a moverse debe interpretarse también desde el momento que empezamos a estudiar el movimiento de desaceleración de B y de aceleración de A. Luego la separación que tendrán los autos 20 segundos después que A empieza a moverse, y como siempre lo hemos hecho con la gráfica. El diagrama es sencillo, el objeto A debe estar adelante, el objeto B a 100 metros detrás. Ese diagrama es importante porque nos permite entonces establecer las condiciones iniciales. En el tiempo 0 ponemos al objeto A, el más adelantado, en la posición positiva, en este caso serían los 100 metros de separación. Su velocidad inicial es 0, su aceleración de 2,4 metros segundo cuadrado. Luego el objeto B, que es el más atrasado, lo ponemos en el origen por conveniencia. Su velocidad inicial será 120 km por hora, que debo convertirla a 33 metros por segundo para tener consistencia en las unidades, y la aceleración debe ser entonces, como mencioné, negativa, porque se trata de un objeto que está reduciendo la rapidez y se mueve en sentido positivo. Luego de eso se escriben las ecuaciones de posición. Mi recomendación, como siempre, es escribir la ecuación general, donde deben aparecer tres términos, los cuales van a tener valores según el tipo de movimiento y según los valores propios de las condiciones iniciales. Por ejemplo, para el objeto A, su posición inicial es 100, por lo tanto este término va a estar presente. El segundo término, su velocidad inicial es 0, por lo tanto este término se anula, esto da 0 aquí. Y el otro término, que al tratarse de un movimiento con aceleración tiene que estar presente el término cuadrático, el término de aceleración. Se reduce la ecuación y me queda entonces la ecuación para la posición en función del tiempo, o sea, una ecuación que dependa solamente del tiempo. ¿Okay? En este caso me quedan los términos 100 más 1,2 metros por segundo cuadrado. Para el objeto B hacemos lo mismo. La posición inicial, mire que partimos de plantear los tres factores, los tres términos, y vemos entonces que el primero sería 0 porque la posición inicial de B es 0. El segundo término sí aparece ahora con un valor diferente de 0 porque la velocidad inicial de B es 33 metros por segundo, entonces 33 por T. Y como se trata de un momento con aceleración, entonces debe aparecer el término cuadrático, donde aquí el signo pues me altera la ecuación y me lo cambia poniendo este negativo que está acá. Viene de la aceleración. Abriendo un paréntesis, si uno de los objetos tuviese movimiento rectilíneo uniforme, o sea con velocidad constante, solamente aparecería el término con velocidad por tiempo, y dependiendo si el objeto está en la posición 0 o no, entonces aparecerá el otro término. Si es aceleración, es obligatorio que aparezca el término cuadrático. Cerramos el paréntesis. Ahora, las ecuaciones de B y de A ya la tenemos, y para resolver la situación de encuentro debemos igualar estas ecuaciones, donde al igualarla debemos ordenar agrupando los términos cuadráticos, el término lineal, o sea los términos que tienen t a la potencia 1, y el término que no tiene t, el término libre. Ordenarlo de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, para poder entonces determinar los coeficientes a, b y c.
que por fórmula general usted lo resuelve, y entonces en nuestro caso tendríamos dos valores para el tiempo, 17 segundos y 3,7 segundos. Significa físicamente esto que los objetos están en la misma posición en dos tiempos en futuro, a los 3,7 segundos la primera vez y a los 17 segundos la segunda vez. Una vez tenemos los tiempos, podemos entonces resolver la velocidad de cada objeto, reemplazando ambos tiempos en la misma ecuación para cada objeto. Aquí observe que la velocidad final de A es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este término es 0, así que solamente es multiplicar la aceleración por los dos tiempos. Obtenemos las dos velocidades. Lo mismo para B, solo que B tiene velocidad inicial, por lo tanto entonces el término ya no es 0, y aquí tenemos los dos valores de las velocidades. No olvide el signo de la aceleración que afecta a la ecuación acá. Las posiciones, partiendo de las ecuaciones que usted propuso para hacer la igualación y para la resolución del tiempo, entonces son las mismas que se utilizan para saber cuál es la posición que tiene el objeto en un tiempo determinado. En este caso, en los dos puntos de encuentro, entonces sería reemplazar los dos tiempos que están acá. Para el primer caso nos da 116, que en ambas ecuaciones nos da lo mismo. En el otro hay una pequeña variación, pero eso es bastante común por el hecho de los redondeos o el manejo de los decimales. Esa misma ecuación la utilizamos para saber qué posición tienen ambos móviles a los 20 segundos. Encontramos este resultado, que entonces nos dice que están separados 80 metros, estando el objeto A adelante del objeto B. La gráfica, con todos los datos que tenemos, de los dos puntos de encuentro, 116 y 447 aproximadamente, nuestra gráfica debe incluir desde el origen hasta más o menos esas posiciones, y los tiempos hasta 20 segundos, que es también uno de los valores que nos piden resolver. Para el objeto A, que parte de la posición 100, su movimiento es con aceleración constante en sentido positivo, aumentando la rapidez, por lo tanto la forma de la gráfica es esta, ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Para el objeto B debe partir del origen y está desacelerando en sentido positivo, o sea, disminuyendo la rapidez, por eso es que tenemos la gráfica. Entonces, a los 3,7 segundos se ve el primer punto de encuentro y a los 17 segundos. Adicional, observe que a los 20 segundos las posiciones son 500 para B y 580 para A, por lo tanto la separación son estos 80 metros.